todas, demos gracias a Dios que nos ha permitido esta noche conectarnos y a nuestros panelistas que han aceptado la invitación. Quiero darle la bienvenida al webinar Mi Primera Inversión Inmobiliaria. Esto más que un webinar es un espacio para hablar sin tecnicismos, sin promesas vacías. Vamos a hablar realmente de lo que impulsa a las personas a invertir. Aunque tenemos dos panelistas invitados, realmente el micrófono se abrirá por si alguien quiere contar sus historias, obviamente también para preguntar, pero si quieren contarnos alguna cosa que les haya funcionado, seguro que algunos nunca han hecho, todavía no han hecho su primera inversión, pero otros sí ya han hecho alguna, a algunos les fue bien, otros no tan bien, y nada, que la idea esta noche es aprender de todos. Vamos a hablar, no vamos a hablar solo de propiedad, de rentabilidad, como les decía, sino de historias reales, de cómo personas comunes como tú, como yo, pues dieron su primer paso hacia la inversión y cómo tú puedes hacerlo. Puede ser mañana, puede ser el año que viene, puede ser a 2 años, puede ser a 3. El caso es que empecemos. El caso es saber más o menos cuál es el objetivo, cómo empezaron nuestros invitados. Nos acompañan dos invitados con trayectorias muy distintas, pero con algo en común, su pasión por crear valor a través de la inversión. Y por eso no es de casualidad que hayamos invitado a Félix Soto, es el CEO de la red de oficinas felices y de Dix Digital Agency. Es un visionario que ha sabido combinar bienestar, innovación y estrategia empresarial. Y Johnson Morillo, que es consultor de inversiones y gestión de negocios, con más de 14 años de experiencia en rentas cortas y una sólida carrera en la industria gastronómica y hotelera en nuestro país y fuera de él. Muchas gracias, Félix, y muchas gracias, Johnson, por aceptar la invitación. De verdad que agradezco que no es la primera vez que comparten conmigo en este escenario o en otro, y agradezco esa disponibilidad que siempre ofrecen cuando les invito. ¿Quieren saludar, decir algunas palabritas antes de que ya yo empiece directamente con las preguntas? Adelante, adelante. Bueno, gracias, Anabel, por esa tremenda introducción. De verdad, gracias por esos bombos y platillos. Y igual, Johnson, un placer, bienvenido y esperamos poder compartir con todo el mundo hoy un poco de nuestra experiencia. Muchas gracias igualmente, Anabel. Gracias por la invitación otra vez. Félix, un placer verte y gracias a todos los que nos acompañan esta noche. Estamos abiertos a responder cualquier pregunta de los invitados. Así es. Bueno, pues vamos a lo que vinimos, como decimos en buen dominicano. Vamos a hablar de por dónde empezar. Voy a empezar contigo, Félix. ¿Cómo empezó todo para ti? ¿Qué te llevó a decir voy a invertir? ¿Y cómo fue esa primera experiencia? Gracias, Anabel. Bueno, en nuestro caso, yo entré en el mundo inmobiliario, digamos, en el año 2008, cuando nosotros venimos de tener una agencia de publicidad digital, que es Dix Digital Agency, y desde el año 2001, 2002 ya veníamos con esos primeros pasos de la agencia. Y todo el negocio que íbamos haciendo lo íbamos invirtiendo en la agencia. Ya en el año 2008 yo tomo la decisión de buscar alquilar, rentar un local más grande, en una zona más premium, digamos así. Y cuando comienzo a ver locales, ahí me topo con un amigo que en Jacinto Mañón, casi esquina Lincoln, en la zona de Paraíso, estaba rentando, perdón, un local comercial. Y con Manuel, uno de mis socios hoy en día, fuimos a ver ese local y recuerdo como hoy que yo fui a ver un local para renta y le dije a ese amigo, Reinaldo Infante de World Voices, un tremendo profesional en su área, le dije, Reinaldo, ¿y tú no vendes el local? Y él lo pensó y esa misma noche, al otro día me respondió, mira, Félix, sí, hablé con mi esposa, podemos venderte el local. Y me dio un precio que en ese momento yo lo veía como una buena opción en el año 2008. Entonces, yo realmente compré el local para nuestra agencia digital.
Y ya ese fue mi primera inversión cuando yo salí a rentar, pero luego vi en el camino una oportunidad y hice una compra. Esa compra que se hizo en el 2008, luego la vendimos en el año 2015, 7 años después, y tuvo una plusvalía tal vez de un 400% del valor de esa compra que se hizo en el 2008. Y ya ahí entonces fue cuando se me abrió la mente de todo lo que se podía hacer en ese sentido. En ese pequeño trayecto también fuimos aprendiendo mucho de realmente cómo se movía el mundo en el sector inmobiliario, la locación, la importancia de sí, dónde comprar. Espera. Ujú. Agárrame eso ahí que me estás respondiendo la otra pregunta. Ah, Vamos suave, ahora vamos con Johnson, porque tú le dale, has dale. dado un dato a la gente que se puede asustar. Eso no siempre funciona así, 400%. Pero repite la ubicación donde estaba ese local para que se entienda un poco cómo se captó esa plusvalía. Porque tampoco, Ese- recuerde que estamos hablando de casos reales, de cosas reales, pero no quiero tampoco que se vayan con la cabeza con una mala percepción. Eso puede pasar, pero dame ese dato de la ubicación para que tengan una idea. Ese local se compró en la Jacinto Mañón, casi esquina Lincoln, donde es un local de 60 metros, era un edificio, o sigue siendo, un edificio residencial que fue migrando a lo que eran oficinas. Entonces, en esa unidad tenían 2 bloques de 4 pisos, nosotros estábamos en el cuarto piso, una cosa, o sea sin ascensor, con escaleras, nada atractivo, digamos, pero en ese momento, Nada fancy. sí, nada fancy. Sin embargo, parte de la estrategia fue entrarnos en la operación de poder transformar un poco la cara del edificio. Y eso fue uno de los factores que nos impulsó a que en el 2015, cuando se vendiera, tuviéramos esa plusvalía de más o menos un 400%. Pero sí, la ubicación exacta, Jacinto Mañón, esquina calle El Retiro, a una esquina de la Abraham Lincoln. El edificio se llama Covinfa 8. Así es. No, inmejorable la ubicación. Buenísima, Ujú. buenísima. Muchas gracias, Félix. A ver, Johnson, tú vienes del mundo de los negocios, pero ¿cómo llegas a la inversión inmobiliaria? ¿Qué te hizo ver que ese era el paso siguiente? Bueno, la primera vez que yo intervine en lo inmobiliario fue en los Estados Unidos, en Nueva York. Estamos hablando del año 2011. Vino el boom de lo que viene el uso compartido, Uber, Airbnb, todo eso. Y unos amigos que sí ya estaban probando lo que es lo que es servicio Airbnb, me invitaron y formamos una sociedad, formamos una empresa y empezamos entonces a buscar propiedades que estuvieran céntricos en Nueva York, en barrios que eran muy visitados por turistas. En ese momento era Chelsea, uno de ellos, Hell Kitchen, y un poquito ya más abajo, lo que es ahora se llama The Village. Esas áreas por ahí que había apartamentos que no eran muy modernos, pero se podían renovar, se podían arreglar y se podía hacer básicamente subir a las plataformas, que en ese momento era Airbnb la que estaba más arriba, pero habían otras también que estaban tratando de eso. Y así empezó básicamente la hormiguita que me hizo ya seguir ahí en el lado inmobiliario. Realmente yo siempre he estado más en el lado de los restaurantes y eso, pero como vi que era bastante fácil de básicamente hacer el negocio, porque la plataforma manejaba casi todo, la promoción y todo en ese momento, y básicamente lo que uno tenía que encargarse era de localizar las propiedades en áreas turísticas, renovarlas, decorarlas y ya darle lo que es mantenimiento y eso. Y por ahí empezamos con uno al principio y fuimos creciendo poco a poco. Tanto así que en un año, en el 2013, abrimos 3 más. Para el 2014 ya teníamos unas 8 propiedades en esos 3 Wow. sectores. Y nos iba bastante bien, súper bien. Es decir, fue una inversión bastante bien. Hay muchas cositas que aprendimos en el camino, que se supone que la conversación de hoy será de esa. Muchos entrañones, como dicen en República Dominicana, pero que sirvieron básicamente para crecer. Es decir, todo eso fue un aprendizaje hermosísimo que nos ha enseñado a seguir adelante invirtiendo ya ahora en República Dominicana.
Y ese aprendizaje que tuvimos allá, esas primeras experiencias, pues nos sirvieron de base en la continuación de lo que los proyectos que tenemos ahora. Dicen que crecer duele, pero es necesario. No sé, yo veo un común denominador, tanto en el caso de Félix como en el caso de Johnson, y es que ambos empezaron en el negocio con socios. O sea, tanto Félix para comprar la primera oficina como Félix con sus socios, Johnson con sus amigos, que en este caso fueron sus socios. Para empezar, o sea que ahí tomen nota que a veces es necesario, ¿verdad? Si uno no tiene la paca en el bolsillo, pues apalancarse no solamente con el banco, sino que también con alguien que pueda compartir tu visión eh, de negocio y de bolsillo para adquirir esa primera propiedad. Vamos a ver. Muchos quieren invertir, obviamente, pero a veces uno siente que no puede, que no tiene suficiente dinero, que este no es el momento ideal, o que es muy tarde, que debió empezar cuando se pusieron las propiedades baratas. En fin, puede haber un montón de excusas. Ahora le pregunto a los dos y me pueden contestar cualquiera de los dos primero, pero los dos van a contestar esta pregunta. ¿Qué fue lo más difícil para ustedes en ese momento? ¿Y qué los ayudó a seguir adelante cuando las cosas no salían como esperaban? Porque no todo es color de rosa, ¿verdad? Ok, en mi caso, vamos a decir que las cosas fueron fluyendo de maneras positivas y en algún momento en ese mismo edificio que les comenté en principio, yo quise seguir comprando otras unidades de ese último piso para poder tener una oficina más grande, digamos. Porque en ese momento nuestro negocio, nuestra agencia publicitaria, digamos, estaba en un crecimiento, necesitaba más espacio, lo cual duré 2 años en ese proceso y fue imposible poder seguir por los otros dueños en ese momento de los otros edificios, de los otros apartamentos no querían vender y solamente pude lograr, digamos, adherirle otro local. Pero yo quería poder tener todo ese piso entero. Sin embargo, por esa problemática o esa oportunidad que se presentó en el camino, hoy en día eso fue lo que nos abrió la puerta para poder buscar otras inversiones inmobiliarias en otros sectores que nos dieron una mayor rentabilidad, que eso lo podemos ver, o sea, en detalle. Bueno, en mi caso, y veo que hay mucha gente joven aquí que entraron. En mi caso, pues ya saben que es difícil porque uno no tiene el capital. Y comprar en Estados Unidos puede ser costoso también, y más en esa área. Entonces, yo lo primero que aprendí, lo primero que aconsejo a mis clientes y a la gente que yo asesoro es que primero no tienen que quitarse a la cabeza que ahorrar, que la gente está acostumbrada a ahorrar lo que le sobra. Entonces, yo aprendí eso en una etapa joven de que primero me enseñaron que primero tenía que ahorrar y después gastar lo que quede. Entonces así pude juntar un poquito. Y yo también he sido muy movido en eso de invertir en la bolsa y esas cositas y aquí y allá. Yo recuerdo que cuando me junté con mis amigos para eso, tú sabes que uno joven tiene muchas ilusiones y uno quiere comerse el mundo, pero después tiene que aterrizar y decir, espérate, porque es un riesgo bien alto. Por suerte, un riesgo compartido entre los tres. Y básicamente buscamos ahorros, saqué mis ahorros, vendí algunas acciones por ahí que teníamos, y así nos lanzamos al primero. Y al principio no tenemos empleados, pues nosotros tres teníamos que hacer todo. Eh, También ayudó mucho que yo siempre me he tratado de organizar financieramente en el sentido de que es muy importante que la gente sepa dónde va su dinero, así sea 10 centavos, que tú sepas en qué gastas o inviertes tu dinero, para que sepas qué áreas tú puedes cortar en tiempo de necesidad o en tiempo de invertir. Y lo otro es que para invertir no hay que tener mucho. Es decir, no pueden pensar que tenemos que ser ricos para invertir o para tener un capital, porque primero, si tú te educas y te organizas en lo que tiene que ver con el manejo de tus ingresos y tus gastos y también ahorras, y ahora hay muchos productos, tanto en el sistema bancario dominicano como en cualquier otro país, que te ayudan a ahorrar y a aumentar los ingresos más rápido porque te dan mayores tasas de intereses de acuerdo al producto que tú consumas. Entonces, eso también facilita un poco las cosas. Y lo otro es, como el riesgo es compartido, tiene que ser más organizado en lo que tiene que ver con los gastos de la finanza y de la empresa.
Y aprendimos, como te digo, a tropezones con el gasto, porque en particular lo que tiene que ver con los apartamentos y para la renta, uno tiende a comprar propiedades que le gusten a uno emocionalmente o incluso a decorarlas como si fuera para uno vivir. Uno no tiene la idea clara al principio de que uno no va a vivir esas propiedades, que esas propiedades son básicamente para generar ingresos. Y el gasto es mayor cuando tú piensas así. Cuando tú piensas que la propiedad es para ti, para tú vivirla, es muy diferente cuando tú las piensas como para rentar y para sacar ingresos de ella. Entonces, son cositas que uno va aprendiendo en el camino. En el camino, Exacto. definitivamente. Sí, tendemos a decorar con nuestros gustos, ¿verdad? Ahí se recomienda que si uno no tiene mucho conocimiento, pues haga una pequeña inversión, no digo sacrificio, una pequeña inversión y que venga un decorador, porque por ejemplo hoy tú se lo rentas a una familia con hijos, mañana a una pareja soltera, pasado a una persona que va a durar un tiempito más porque vino por trabajo, entonces hay como muchos detalles que lo ideal es que sea lo más neutro posible, pero sí funcional, porque al final eso es lo que busca la gente cuando hace una estadía de corta duración. Ya que Vamos a ver. tú mencionaste un punto importante, Ana, yo no quiero dejarlo pasar, y es, Ajá. no tenga miedo a buscar asesoría, la gente, ni a invertir en asesoría. Es muy importante eso. La gente a veces piensa, yo no voy a pagar porque es muy costoso y eso, pero realmente uno no sabe todo, entonces uno tiene que buscar gente en asesoría. A mí me gusta, por ejemplo, pagarle, si tengo que pagar a una gente o una empresa que haga un estudio del producto o del área donde se va a abrir el negocio, es muy importante, de marketing, de todo. Hay que saber asesorarse. Ahora, gracias a Dios, con los medios de comunicación que tenemos tan avanzados, pues es más fácil de captar ese talento. Pero no tenga miedo de invertir, no solamente en su empresa y en su producto, pero también en usted y asesorarse de otros. Eso es muy importante. Félix. Quería agregar ahí, como dice Johnson, para nosotros fue muy importante estar organizados financieramente, contablemente. Recuerdo muy bien en el año 2008, 2009, ahí integramos un nuevo software contable que al día de hoy es el que usamos, que es QuickBooks Online. Y de ahí tener esa contabilidad bastante clara a dónde van nuestros ingresos, los egresos. Hoy en día vemos muchos emprendedores manejándose con una tabla de Excel, pero siempre nosotros es lo que recomendamos a nivel contable, a nivel financiero, tener tu software, tener esto de manera organizada. Eso te va a ayudar mucho mejor a poder administrar ese patrimonio, esos fondos que vas ingresando. No, y en este caso tendremos emprendedores en la sala, pero también tenemos ciudadanos de a pie, vamos a decir que personas que tienen un salario y que a lo mejor tienen un salario, alguna otra fuente extra de ingreso o simplemente tienen un salario y se organizan muy bien, como dice Johnson, en vez de gastar lo que les sobra, ¿cómo se dice? Guardar lo que les sobra, lo invierte, lo que gastan es lo que les sobra, no al revés, porque a veces pasa eso, que primero disfrutamos y luego guardamos. Y también los asesores financieros siempre dicen que le pongas como nombre a ese ahorro, que yo creo que era un poco lo que decía Johnson, tú sabes, como que si yo voy a guardar 200 pesos mensuales, esos 200 pesos, ¿para qué van a ser? Y en el caso inmobiliario, por ejemplo, si yo quiero, pues estamos hablando, ¿verdad?, de mi primera inversión inmobiliaria. Si yo a corto, mediano, largo plazo quiero comprar una propiedad, ya sea en Santo Domingo, ya sea en la playa, ya sea en Santiago, ya sea en Pedernales o en Jarabacoa, tengo que empezar por algo. Y esa planificación es lo que va a ayudar, que esa planificación y esa organización, porque lo haces para tu empresa, pero también lo haces de manera personal, es lo que te puede ayudar quizás a tener esas vías, digamos que cortas para ciertos procesos. No necesariamente, obviamente, si usted gana 50,000 personas, a lo mejor el ahorro para inversión sea un 10%, pero si el ingreso es mayor, pues va a depender. Vamos a ver.
quiero preguntarles desde su experiencia, porque todo lo que nos han dicho suena inspirador, pero no siempre es fácil. Desde su experiencia, ¿qué cosas nadie les dijo, pero fueron claves para obtener resultados reales? Bueno, en mi caso, aprendí lo que conlleva mantener un inmueble. A veces uno piensa, bueno, hice esa inversión, pero eso se maneja solo y realmente no es así. Inclusive cuando uno compra inmuebles que ya tienen una cierta edad, puede tener temas, o sea, que hay que estar encima de ellos. Entonces, eso no, nadie nos lo contó en el camino, lo aprendimos dando servicios, trabajando, o sea, lo que conlleva poder mantener ese inmueble y hacerlo de manera profesional para que todo fluya de la mejor forma. Es algo muy importante. Ustedes, los que vivimos aquí en Santo Domingo, vemos un montón de inmuebles tal vez que están en condiciones que no son las óptimas, entonces estamos en un clima complicado, tormentas, lluvias y demás, y todo esto tiene un alto costo para lo que es el mantenimiento como tal. Eso fue algo que no lo sabíamos y lo fuimos aprendiendo en el camino. Claro. En mi parte también, el mantenimiento, claro que sí. Muy importante eso. Principalmente la gente que va a comprar, invertir en apartamentos. A veces los brokers no le dicen nada de lo que tiene que ver con mantenimiento, ni tampoco de las leyes de condóminos. Y eso es muy importante ahora también. Mucha gente anda buscando invertir en apartamentos en República Dominicana, en Punta Cana, Samaná, residenciales, eso para invertir y para renta cortas. Y se les pasa mucho el tema eso de primero revisar cómo hacer los estatutos de ese proyecto, si ellos van a permitir las rentas cortas y el asunto del mantenimiento, que es muy importante. Entonces, sí, esas dos cosas son vitales. Otra cosa son los impuestos. Yo aprendí en el camino, en República Dominicana más, Y que nadie porque te dijo. nadie me habló del IPI, yo no sabía del IPI, yo del IPI me enteré casual por un amigo que veo que está aquí conectado hoy, que él estaba haciendo la diligencia del IPI y me dijo, y yo dije, pero yo, IPI es, y cuando me Y que yo entro, también tengo que pagar eso. claro, cuando entré ahí, yo tuve que negociar con la DGI, tuve que ir, sentarme en muchas reuniones, ya saben, un proceso larguísimo para ver cómo se podía pagar eso, porque la deuda ya está bastante grande, por esa falta de desconocimiento. Entonces, por eso es muy importante que sí, el asunto de los impuestos es muy, muy importante, de que la gente los revise primero, principalmente el IPI, y los gastos de mantenimiento es otro, es vital, vital. Y como le dije, el estatuto del condominio donde usted va a estar, donde usted piensa invertir. Esos han sido mis 3 dolores de cabeza más grandes cuando tiene que ver con inversión. Otra cosa, para no olvidarme de eso, los permisos. Los permisos de construcción, de remodelación, eso es en República Dominicana un poco complicado y hay que asesorarse bien para sacar los proyectos adelante. Yo les acabo de compartir un webinar que hicimos en el canal, está en YouTube, en el canal de Kiefer, sobre las novedades y las bondades de la nueva ley de alquileres, que después de muchos años tenemos una nueva ley de alquileres, que es importante que también tengan conocimiento de la misma porque te puede afectar como inquilino o como propietario o propietario. Ese fue un anuncio. Félix, hoy cuando estábamos conversando sobre el guión, y ahorita yo te paré, ¿verdad? Para que no fueras a la siguiente pregunta. Hablamos de cómo fue que tú llegaste a esa segunda compra, ¿verdad? Y actualmente es gracioso porque yo justamente estoy transmitiendo desde una de las oficinas de la red de Oficinas Felices. Ese edificio donde tú estabas, que querías seguir comprando para agrandar la oficina porque el negocio estaba creciendo, pues digamos que se te quedó pequeño, digámoslo de esa manera, y entonces tú decidiste salir a buscar otra ubicación. Cuéntanos un poco el proceso y qué fue lo que adquiriste y cómo es que hoy esto es Oficinas Felices y no la oficina solamente de Digital Agency. Así es, Anabel. Nosotros en el 2015, al no poder seguir, digamos, creciendo en ese edificio donde estábamos, que queríamos comprar otras unidades para poder agrandar las oficinas,
Salimos entonces a buscar un local comercial en una torre corporativa. Y cuando comenzamos a ver los costos en que se estaban comercializando locales comerciales en torres corporativas aquí en Santo Domingo, en ese momento económicamente no nos hacía sentido. Entonces ahí alguien nos habló, mira, vine en la zona de Los Prados, que eso era una zona completamente residencial, estaba apenas empezando ese boom de que Los Prados se transformó en un pulmón comercial y así lo hicimos. Entonces yo comparé un ejemplo de una torre en un local comercial de 80 metros, en una torre corporativa, en ese momento te podía valer $150,000 o $180,000. Si tú podías conseguir por un precio similar en ese momento una casa aquí en el mismo sector de Los Prados, de 500 metros, pero tenías que hacer una inversión y demás, o sea, para acondicionar la oficina. Recuerdo que cuando se compró esa primera unidad en el año 2015, esa segunda unidad, digamos, pero que ya nos mudamos al sector de Los Prados, en la calle donde compramos éramos el segundo negocio. Hoy en día ya todo es negocio. O sea, todo fue en un lapso de 10 años, se transformó de una manera increíble y tal vez en el sector de de los prados quedan menos de 10 casas en total residenciales, ya todo se ha vuelto negocio. En ese sentido, nosotros hago esa compra para la oficina, para lo que es la agencia publicitaria Dix Digital Agency. Entonces ahí, cuando yo vendo esa primera inversión que les había comentado en el 2008 y veo esa plusvalía que tenemos, es donde yo le cojo el amor al inmobiliario. Digo, wow, pero hay tiene la plusvalía es interesante. Y ya lo voy haciendo de una manera más pensada. Pero en ese sentido, esa primera inversión, digamos que no tuve que apalancarme de una institución financiera. Sin embargo, en esta segunda, como era ya un proyecto de una mayor envergadura. Yo lo hice pensado donde compramos una propiedad de 2 niveles y en el primer nivel sacamos 2 locales comerciales. Y esos 2 locales comerciales se utilizaban con la renta que me pagaban. Yo pagaba el préstamo que en ese momento el Banco Popular nos apalancó para poder hacer este proyecto, digamos, ese primer proyecto de oficinas. Y fue genial porque yo tenía mi agencia publicitaria en el segundo piso y tenía 2 locales comerciales que se los renté a 2 amigos en ese momento y lo que ellos me pagaban era con lo que uno, digamos, podía saldar ese apalancamiento del banco. Y fue como la forma que pudimos hacer esa segunda inversión. El dato importante aquí es el apalancamiento Ujú. y tener el ojo para saber cuáles son aquellas zonas de crecimiento, porque Los Prados, yo tengo mucho tiempo viviendo por la zona, primero viví en San Jerónimo, que queda justamente al frente, y era una zona totalmente residencial, el tema de por aquí no había muchos tapones, aquí como que tú podías ir a los sitios caminando, todo era como más, digamos que familiar, y como tú dices, eh, estacionarse por aquí últimamente es un caos por eso mismo, porque o son edificios, o sea, la mayoría de los residenciales que quedan, hay mucha gente viviendo aquí, pero son edificios, casas que se volvieron edificios y la mayoría de las casas pasan a ser negocios y quedan unas cuantas que son ya como de familias que tienen toda la vida aquí, de personas mayores que ahora mismo no les interesa vender, pero actualmente, si tú quieres comprar una casa por esta zona, aunque sea para vivir, el precio de metro cuadrado se ha disparado, qué sé yo, como al 1000%, yo diría sin exagerar, porque todo el mundo piensa que vas a comprar una propiedad por aquí y es para poner un negocio. Entonces, por eso es una de las zonas más costosas, sobre todo porque tiene muchas formas de comunicación y también la ciudad como que no sales del Distrito Nacional si estás en esta zona. Cuéntame un poco de ti, Josh, cómo fue ese cambio. Al final, entonces,
Yo sé que compraron más propiedades dentro de Nueva York. ¿En algún momento tú hiciste el cambio y dijiste, ok, esto es negocio, pero, y esto también es negocio, pero yo ya quiero hacerlo de forma individual, de forma personal? Sí, claro. Cuando uno empieza una sociedad con amigos, pues todo es muy bonito al principio, tú entiendes, hasta que ya la empresa crece, ya vienen intereses, ya vienen los problemas y llega el punto que uno, entre amigos, para no perder la amistad, pues uno decide sentarse, poner los números, como dicen en la mesa, y decidir quién compra quién y qué hacer. Entonces, eso fue otro aprendizaje que tuve. De saber cómo no tomar las cosas personales y cómo dividir lo que es la amistad de los negocios. Pero al final, gracias a Dios, salió bien. Y esa primera empresa sí hubo una división y ya entonces yo empecé ya con el tema mío, más enfocado en República Dominicana, porque yo amo mi país. Yo pienso que tenemos un potencial grandísimo y tiene un crecimiento grandísimo. Y empecé con la compra de propiedades aquí entonces. Y aprender entonces el sistema de aquí. Ahí fue que empecé a darme los golpes con el IPI, con el ayuntamiento, con patrimonio, y así vamos, ahí vamos. Hemos hecho algunas inversiones. Un punto importante que se me pasó ahorita, y es el asunto de la titulación. Es muy importante que si te le gusta la propiedad y quiere invertir, que investigue el asunto de los títulos. Eh, yo tuve una experiencia, al final salió bien, pero pasé varios años en ese tema, y es que no tenía los títulos la persona que compró la propiedad, el apartamento y eso. Entonces, aunque yo estaba usufructuando todo ese tiempo la propiedad, porque estaba siempre rentada, pero el título me lo vinieron entregando ya como pasaron casi 10 años, porque ellos tenían su propio problema con eso. Gracias a Dios, la constructora, pues al final garantizó eso, pero era un dolorcito de cabeza en ese sentido, de tener la incertidumbre de qué iba a pasar ya después que tú haces una inversión con eso. Y es parte del punto de no asesorarse bien cuando se hace la inversión. Entonces es muy importante que cuando vaya a hacer una inversión, primero no piense que es mucho dinero y segundo, asesórese, llame amigos, eh, hable con gente que conoce el tema para saber, tener una idea bien clara de lo que va a hacer antes de meterse en el proyecto. Porque a veces uno es muy emocional, se enamora de un proyecto en específico y uno va con todo sin analizar en qué territorio está entrando. Entonces, muy importante ese punto. Sí. Quería agregar la historia de Johnson de su sociedad, lamentándolo mucho. En mi caso ha sido todo lo contrario, y eso es bueno siempre escuchar historias diferentes porque creo demasiado en las sociedades. Creo que todo se hace mucho más, tú adquieres más músculo a nivel corporativo, a nivel comercial. Me encanta poder contar con una buena sociedad, y creo que mis años de experiencia, todos los negocios que he podido hacer con sociedades han sido positivos. Siempre hemos visto historias de personas que al final tienen diferencias de manera económica, pero creo que si uno tiene una claridad de poder escoger un buen socio, y poder tener claro qué aporta cada socio, cuál es el papel de cada socio, creo que las cosas pueden fluir de manera positiva. Y siempre habrá historias positivas, medias y no tan buenas. Para agregar a lo que decía Johnson, quiero comentarles que, por ejemplo, cuando ustedes quieren adquirir una propiedad, según la ley de alquileres, el que paga la comisión es el que contrata el servicio, pero generalmente la comisión del asesor inmobiliario la paga la empresa o el propietario que lo colocó, eh, para que le promocionara la casa. Siempre es importante. Aquí en República Dominicana, los agentes inmobiliarios son mi principal audiencia como empresa. Hay muchísimas buenas agencias. Están en las redes, pertenecen a la ley. Entonces, siempre traten cuando ustedes van a dar este primer paso. Primero, no les dé miedo preguntar, no les dé vergüenza, porque esos cuartos son suyos. Usted se lo ganó,
el sudor de su frente. Por ende, usted puede preguntar todo lo que usted quiera. Y si ese asesor o asesora no le quiere pasar la información, usted se busca otro. Que al final, aquel asesor o asesora que no te da todas las informaciones o que tú sientes que no es claro, pues alguna cosita hay detrás. Entonces aquí hay muchísimas buenas compañías, gente súper seria, gente que quiere ser tu asesor de inversión, no tu vendedor. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando asesoramos bien, creamos relaciones a largo plazo. Y ese asesor que me hizo un buen acompañamiento, pues probablemente cuando yo compre la siguiente propiedad, le busque a él, pues si mi tía, mi mamá, mi primo, mi hermano quiere adquirir una propiedad, pues yo le voy a recomendar. Por ende, no tengan miedo, no, no utilicen, digamos que puentes, porque yo sé que en algunos casos de los que están conectados no están en República Dominicana, pero ustedes pueden escribir directamente por WhatsApp, ustedes pueden hacer un Zoom y pueden adquirir toda la información necesaria. Y como dicen Johnson y Félix, los canales están ahí, hay testimonios ahí, está la Asociación de Empresas Inmobiliarias ahí, que la mayoría de las agencias y de los agentes eh, pertenecen a la asociación, que no es que te da el 100% de, digamos que de credibilidad, ¿verdad? Pero se supone que si usted por lo menos anda promocionándose e inscribiéndose en las asociaciones del lugar, pues usted quiere dar un buen servicio y de alguna manera ser ético y transparente. Yo quiero abrir el micrófono por si alguien quiere compartir alguna historia propia, algún tip o tiene alguna pregunta para Félix y Johnson antes de continuar. Porque la idea de los webinars es eso, que sea interactivo, que no solamente hablemos nosotros. Pueden levantar la mano o abrir el micrófono directamente y entrar al escenario. Tengo un público tímido hoy. Anabel, parece. Hay una pregunta en el chat. Buenas noches, excelente exposición sobre el tema inmobiliario. Sobre el dilema de comprar o alquilar, ¿qué debo tener en cuenta para tomar la mejor decisión? Interesante. Bueno, en mi caso, creo que lo comenté al principio, yo salí a alquilar una oficina para mi negocio y terminé comprando. Y realmente creo mucho en el objetivo de tu negocio o en este caso tu inversión y tu vivienda. A modo personal, lo digo como experiencia. Yo preferí invertir inicialmente en el negocio, en un inmueble para el negocio, versus en una vivienda. Duré muchos años viviendo de rentado y la gente me preguntaba, Félix, pero ¿por qué tú no compras una casa? ¿Por qué tú no compras un apartamento? Y yo lo que hacía era que ese dinero, digamos, lo invertía en un inmueble a nivel comercial. Entonces, con lo que generaba ese inmueble, ya entonces pude luego comprar lo que sería mi vivienda. Entonces, yo creo que depende mucho de ese lado. Aquí a nivel latino tenemos una mentalidad de que quiero tener un techo seguro, necesito, eso es lo que, o sea, pienso en que tengo que comprarme mi casa. O sea, es como que no entra en ese chip y si tú te vas al resto en Latinoamérica, se piensa igual. En otros países es completamente diferente. De hecho, ya la tendencia cada vez más no es comprar, sino rentar. Vienen ahora todas estas generaciones que cada vez se le va a hacer mucho más difícil poder comprar una vivienda y su modelo va a ser renta. Entonces, ¿quiénes van a comprar? Un grupo, los holdings, un grupo de inversionistas que compran un edificio, un inmueble y se lo van a rentar a este grupo de personas que su modo vivendi va a ser la renta y no está mal, ¿ok? O sea, pero todo depende de ese objetivo de cada quien.
En mi caso yo soy más conservador. Yo creo que por más que lo analicemos, lo podamos en cualquier circunstancia, comprar es mucho mejor. Uh, yo mismo viví 16 años rentando un apartamento. Yo decía, bueno, en esos 16 años yo hubiese pagado la casa completa. Right? Y luego sí, busqué mi propiedad, pero siempre, por ejemplo, si es para invertir, tiene que comprar. Eso es indudable. Yo tuve propiedad rentada también en la misma empresa que rentábamos apartamentos también y luego los rentábamos en Airbnb. ¿Okay? Pero eso crea nuevas complicaciones con el landlord, con los propietarios, y no es una buena idea, menos en este momento económico que estamos. Pero yo siempre recomiendo que comprar siempre será la mejor opción, porque crear riqueza no es más que acumular capital. Entonces, si tú tienes ya una propiedad que va a ganar plusvalía, que te va a generar ingresos también al mismo tiempo, entonces tú estás básicamente creciendo tu capital, aumentando tu capital y generando riqueza. Si tú le estás pagando renta a otro, pues esa persona que está recibiendo la renta es la que está aumentando su capital, no tú. Entonces, si la ves desde ese punto de vista, si usted va a comprar su propia propiedad para invertir, tiene que comprarla. Si usted la quiere para usted vivir y tiene miedo porque cree que no va a poder cubrir los gastos del banco, de los préstamos, mire, cómprese una propiedad multifamiliar y viva gratis. Porque usted vive en una y puede rentar las otras. Yo viví ese proceso también en Estados Unidos. Yo siempre tenía en la mente que si iba a comprar una propiedad, tenía que ser multifamiliar. Primero porque los costos de allá de impuestos son altos y el mantenimiento también, y también los préstamos. Entonces, aunque la tasa ya más bajita, cuando se habla en dólares, pues es un poquito más alto. Y realmente no me arrepiento de tomar esa decisión. Me tomé mi tiempo, que también aprendí con la experiencia. Si tengo que una propiedad, tómese su tiempo. No se meta la primera que vea. No se deje presionar por el que le esté vendiendo o el broker. Tómeselo con calma. Eh, Pueden pasar años. Yo duré 3 años para encontrar mi casa ideal en Estados Unidos y no me arrepiento. Es la casa perfecta. A pesar de que tiene mucha presión del realtor, ¿no? Que los precios van a subir, que van a subir las tasas y no sé qué. Tómese su tiempo. No se enamora a primera vista. En los negocios no se ve bueno enamorarse a primera vista. Puede funcionar en el amor, pero no se lo recomiendo en los negocios ni en las sociedades. Pero sí es importante eso. Comprar siempre va a ser mejor, por lo que he dicho. Aumenta, su propiedad va a crecer en valor. Ahí mismo es el ejemplo que presentó Félix sobre la propiedad que compró y el crecimiento que tuvo, 400%. Eso es genial. En este país va a seguir pasando esos ejemplos porque estamos creciendo bastante. Y hay muchos sectores. Yo estaba con un cliente visitando hoy un área que tenía mucho tiempo que no iba, que es el área del Sánchez Luperón, y estaba viendo cómo están vendiendo todas esas casas para construir ya edificios de 5 niveles, de 10 niveles. Y yo estaba recordando, porque yo conozco esa área, crecí en esa área, y veía, wow, qué cambio está dando. Es un boom inmobiliario. Si la ciudad se está expandiendo, ya no hay más espacio, y es una buena oportunidad para invertir. No espere que va a bajar la tasa, que esto, no. Empiece de ahora, empiece joven, ahorre, invierta. Es importante que tomemos en cuenta varias cosas de esas que ustedes han comentado. Una de ellas es que, por ejemplo, Félix dice, hay personas que no van a comprar, van a rentar. Vale, pues compro yo y les rento. Ahí está mi inversión. Esa es una. Dos, a veces pensamos, según algunos conocedores del tema de inversión, la casa donde tú vives no es una inversión porque tú tienes gasto con esa casa, aunque tú la estás haciendo, tú la estás viviendo, no me vino la palabra exacta. Entonces, tenemos como muchos temas, pero tú puedes hacer tipo lo que Johnson hizo, que por lo visto tú primero empezaste con inversión y después que ya tenías los fondos suficientes y encontraste tu casa ideal, compraste. No compraste de primero la casa para vivirla, para usufructuar, la verdad. Tú primero invertiste, te asociaste con tus amigos y luego fue que ya compraste la casa donde vives y creo que Félix hizo lo mismo. Andaba comprando propiedades para oficina, no andaba comprando propiedades para el vivir. Eso vendría después. Entonces ahí tenemos un común, que ustedes buscaron generar esos ingresos que le daban la seguridad, por ejemplo, de pagar ese préstamo en caso de que decidieran apalancarse con el banco, porque ya entonces tenían o parte del capital o sabían de dónde iba a salir el pago de ese préstamo. Tengo Yo una quería, preguntita, ¿sí?
Sí, que quería aportar brevemente que mi secreto que yo pude descifrar hace muchos años es que mi visión es siempre comercial versus residencial. Yo pongo, de hecho, ni siquiera veo a la opción residencial de comprar un apartamento para rentar y demás. Es un excelente negocio, pero cuando analizamos la rentabilidad, vemos que un comercial es mucho más rentable que un residencial. Cada uno tiene sus pros y contras, pero yo siempre hago el análisis de los $100,000. Si tú tomas $100,000 y buscas qué propiedad tú encuentras, y vamos a hacer un ejercicio rápido en Santo Domingo que te cueste $100,000 en una zona que tú entiendas, tú te vas a dar cuenta que no va a aparecer. Pero si tú dices, bueno, me entré en un proyecto en Punta Cana, allá en Bávaro, y que o en su momento allá en Vista Cana había unidades de $80,000, $90,000. Cuando tú le calculas lo que tú vas a recibir por eso versus una unidad comercial de los mismos $100,000, tú vas a ver esa diferencia, pero tenemos esa mentalidad de que quiero hacer la inversión en un apartamento para rentarlo. O sea, es un negocio muy chévere y Johnson, gracias a Dios, es un caso de éxito con toda la modalidad de Airbnb y demás. Pero en mi caso, yo como que, digamos, descifré esa visión en ese momento y me enfoqué por ahí y vi una mayor rentabilidad. ¿Ok? No quiero decir que el otro no es que no funciona, pero si calculamos rentabilidad a nivel comercial es superior. Déjenme comentarles que el próximo webinar, no tenemos fecha todavía, pero es justamente propiedades turísticas versus propiedades comerciales. Voy a tener dos invitadas de lujo, especialistas cada una en su área, donde vamos, digamos que a hacer ese debate. Así que estén atentos. La pregunta que tengo en el chat de Branley. Hace unos años compré un terreno de 300 metros. Metros cuadrados. ¿Es más recomendable hacer una inversión de apartamento para Airbnb o es más recomendable para rentas? Me imagino que para rentas largas, querrás decir. ¿Quién quiere Ok. responder? Johnson. Yo creo que, pues, mira, puede ser mixto, es un terreno, tú tienes todo, tú estás empezando de cero. Yo voy a agregar lo que dice Félix, tú puedes poner locales abajo y arriba hacerlo mixto, permanente y renta base. Los locales comerciales son muy buena inversión también, no solamente por la pluralidad, pero también por el mantenimiento, que básicamente el dueño no tiene que invertir tanto en mantenimiento, porque los propietarios del negocio básicamente mantienen su negocio. Entonces te ayuda un poco. Pero sí, si es un terreno y tú no has construido nada, tú tienes básicamente una hoja blanca para hacer lo que tú quieras. Recomiendo que sea mixto. Yo tengo propiedades que están rentadas permanentemente y tengo propiedades que se rentan temporales, por noche. Eso siempre depende del área que esté y la rentabilidad. Igual, locales comerciales abajo. Tengo amigos que han hecho eso, han construido locales comerciales abajo y han subido hacia arriba de piso de 2 apartamentos por piso en los pisos superiores. Y le ha ido muy bien. Ok, Yo creo que en su caso también tiene que ver el área donde tiene el solar. sí, eso es un punto importante, Branley, validar esa locación, dónde es y analizar entonces en base a esa locación cuál es el público que demanda esa locación. Como dice Johnson, muy buena idea, pero creo que es importante validar tu ubicación. Y ahí, a partir de esa ubicación, te va a decir entonces qué se puede hacer en ese sector. Interesante. Tengo otra pregunta. Esta es de Rainer. Buenas noches. Me gustaría saber cuáles mecanismos legales considera más eficaces para asegurar que en un proyecto inmobiliario en planos los fondos aportados por los adquirientes se mantengan protegidos en caso de que el desarrollador enfrente un proceso de insolvencia o se vea involucrado en litigios. ¿Ustedes quieren responder o respondo yo? Dale, Anabel, dale.
Bueno, respondo yo porque como les comento, el 98% de mis clientes son agentes inmobiliarios. Primer, aquí es importante que el proyecto esté con una fiduciaria, eso te puede dar un margen de seguridad, pero sobre todo, lo más importante va a ser que tú tengas un agente inmobiliario que haya hecho su debida diligencia. Y cuando hablamos de debida diligencia es que haya investigado a ese desarrollador o constructora, ¿vale? Porque aquí esto es un patio, todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe el historial de los y las constructoras. Por ende, si el asesor, si tu agente inmobiliario es un asesor, se asegurará que cada proyecto que vaya a comercializar cuente con toda esa información. Muchas veces no se tienen los permisos porque puede pasar, aquí a veces se tarda para obtener los permisos, pero no significa que sea sinvergüenza el desarrollador o constructor, sino que simplemente hay un tema, ¿verdad?, con los permisos que otorga el otro. Pero sí hemos visto casos de insolventes, estafadores, etcétera. Entonces, aquí es asegurarse que usted tiene un agente inmobiliario que hace su trabajo, que no quiere ganarse solamente su comisión, sino que quiere construir con usted una relación a largo plazo y para hacer eso lo mejor es que ellos depuren con cuáles constructoras trabajan. Yo tengo clientes que me dicen, Anabel, con fulano, yo no le vendo a fulano. No solamente porque no me paga bien la comisión, sino porque me tardan las entregas o tienen vicios de construcción o simplemente no me fío de cuál es su brazo económico. Entonces, esa parte es importante. Para agregar a Anabel, cuando usted lo encuentre, no lo deje. Yo soy de la gente que sigue usando mucho. Anabel sabe que tengo una buena relación, pero yo, después que, si yo encontré un buen broker, yo ese que voy a usar siempre. Si yo encontré un buen plomero, ese es mi plomero de por vida. Y así voy con todo, porque también he aprendido mucho en este país de muchas compañías y profesionales que son bastante irresponsables con eso. Y Anabel mencionó un punto de los tiempos. Si usted va a invertir en productos que ya están en plano y eso, tiene que tener paciencia, tiene que entender que los plazos se van a extender y no lo vea como un obstáculo, vea como una oportunidad. Por ejemplo, yo he comprado apartamentos en plano y el atraso realmente me ayudó a mí porque yo pude seguir abonando más dinero para cuando ya fuera la entrega del apartamento, pues ya estaba casi pago. Entonces, me ayudó bastante que yo no tuve que realmente incurrir en un préstamo más elevado. Entonces, yo lo vi como una oportunidad a mi favor y no como un obstáculo. Y es normal en nuestro país que haya atraso en las construcciones por problemas ya que tienen que ver con los permisos y muchas otras cosas. Y por eso no lo vea, no se desanime, no lo vea como un obstáculo eso, sino véalo como algo a su favor. Si usted no tiene los recursos para comprar el apartamento completo y decide hacerlo a través del sistema de cuotas, que es un sistema que a mí me gusta mucho, que se usa aquí en Santo Domingo. En Estados Unidos no se usa mucho ese sistema, pero aquí hay buenos proyectos que te dan hasta 1 año, 2 años para ir pagando cuotas bajas para cumplir con el 40% del inicial. Y eso es algo que es muy beneficioso para el que va a hacer su primera inversión. Es una ayuda bastante buena. Y ahí, Algo también importante, ay, perdóname, Félix. no, ahí quería, Eh, ahí quería aportar, como dice Johnson, en ese proceso de compra en planos, pagando en cuotas cómodas, a la etapa donde ya la unidad está lista para la entrega, puedes tener una plusvalía de hasta un 20-30% en muchos casos. Y hay personas que se dedican a eso, comprar exacto. para luego vender en esa etapa y ganarse esa plusvalía. Justamente eso era lo que quería comentar, que hay diferencia entre un empresario inmobiliario, que es donde ya están Johnson y Félix y sus socios, a cuando tú compras propiedades en plano, por ejemplo, para, para, para vender y ganarte la plusvalía o para hacer flipping, compras una propiedad que estaba en unas condiciones quizás no tan óptimas, la mejoras y la vendes ganándote la diferencia. Entonces, es diferente. Que muchas veces puedes empezar como con ese, para capitalizarte, puedes empezar así como que, y también dependiendo de capacidad de cuotas mensuales, ¿verdad? Puedes empezar con el tema de que voy a comprar esta propiedad que está a 3 años, por ende mis cuotas van a ser entre 600 y $1,000 hasta completar ese 40%, y luego entonces yo tomo el préstamo y ya pago. Tan pronto me entreguen la propiedad, yo tengo mi título, ya puedo vender esa propiedad, me gano esa plusvalía
vuelvo y reinvierto. O ya paso, ahora me quiero migrar a propiedades comerciales y me voy a comprar un local que ya esté listo, porque tan pronto yo lo compre, yo lo puedo poner a la renta. ¿Vale? Entonces, ahí hay diferencias y es importante como que ustedes vayan viendo qué es lo que qué es lo que quieren hacer. ¿Alguna otra pregunta? Pueden abrir el micrófono, como les dije, si gustan. Ok. Entonces, Félix y Johnson, si quieren, para cerrar, si quieren puntualizar como que, en resumen, yo recomiendo A, B y C. Si vas a comprar una propiedad para renta corta, renta larga, si va a ser un local comercial, si tienes 0 pesos y quieres empezar a invertir, ¿qué es lo que ustedes recomiendan? En resumen, yo recomiendo que el mejor momento para invertir es ahora, no mañana ni pasado, es en este momento. En base a mi experiencia, es la opción comercial, ve siempre comercial en el versus residencial si quieres obtener una mayor rentabilidad y no tener miedo. Todos tenemos patrones diferentes de riesgo, pero siempre habrá un nivel de riesgo y creo que a mayor riesgo, así mayor será la recompensa. Hay riesgo medido, pero de no tener miedo a lanzarse, a tomar ese riesgo de que va a haber una buena recompensa al final del día. Por mi parte es, bueno, yo sé que estamos en una generación un poco nómada, que no tiende, por eso el asunto que quieren rentar en vez de comprar. Pero miren, la sociedad ha avanzado bastante, la tecnología también, vamos a vivir mucho más años, entonces es tiempo de que usted decida comprar e invertir ahora a tiempo, ahorre, piense en su futuro, en su retiro, desde ahora que está joven, y parte de eso de la inversión inmobiliaria es importante. Ya, decidir qué usted quiere hacerlo, si es para renta corta, permanente o comercial, depende de la cantidad de tiempo que usted tenga para invertir a eso y dedicarse. Porque si usted va a renta corta, menos que usted consiga, y eso es un punto bueno, ahora que lo menciono, en la República Dominicana, la mayoría de los polos turísticos, cuando tú compras ya una propiedad para renta corta, pues la misma constructora o tiene una compañía ya establecida que te administra la propiedad y básicamente tú no tienes que hacer nada porque tú te le dan el mantenimiento, te hacen la renta y todo, tú simplemente haces la inversión y ya, y cobras el dinero de las ganancias mensuales. Entonces, dándole un porcentaje, que regularmente está entre el 17 y el 20%. Entonces, eso también es otra opción, porque si tú no tienes mucho tiempo y tú tienes que seguir trabajando para producir, esa es otra opción también. Comprar apartamentos en zonas turísticas que no va a pagar impuestos por 10 años, que tiene administradores que te lo administran y todo eso, y tú no tienes que envolverte tanto. También igual para propiedades comerciales. Si tú quieres comerciales y los rentas permanentes con contratos, yo no sé cómo son aquí en República Dominicana, pero en Estados Unidos las rentas comerciales son contratos de 5 y 10 años y hasta 15 y son bastante rígidos. Uh, lo que te permite a ti no tener que preocuparte más por esa propiedad, simplemente cobrar. Entonces, Creo que aquí no son tan largos. entonces, eso depende del tiempo que tú quieres involucrarte. El otro punto es, no pienses que tú tienes que tener mucho dinero para empezar. Eso es muy importante. Empieza a ahorrar. Ahora mismo hay muchos proyectos que con $1,000 tú te enganchas y te dan varios meses para tú pagar el resto. Y eso, tú puedes empezar. Empieza, que después que tú empieces, vas a ver. Y después te va a seguir gustando invirtiendo. La primera inversión y la segunda son un poquito las más difíciles, las más complicadas. Ya después de ahí, ya que uno se aprende aprende las lecciones, pues ya uno compra hasta por internet, sin ver la propiedad, de ver la zona. Entonces, es muy importante eso. Empiecen, ahorren e invierten. También con el tema de las rentas cortas, con el tema de las rentas cortas, hay algo importante y es que vean cuál es la tasa de ocupación en la zona donde ustedes quieren invertir. Creo que en Airbnb tú puedes obtener esa información o por lo menos tener una idea, que es importante. ¿Vale? Nosotros hace como... La plataforma te da incluso el precio estimado que tú puedes por noche, la ocupación. Eso es algo muy básico, pero que está ahí de información, que te ayuda.
Nosotros en el canal de YouTube hace como 3 años, ¿verdad, Johnson? Hicimos un webinar sobre Airbnb. Johnson estuvo participando con nosotros, que a lo mejor hay alguna información que todavía puedan utilizar y otra pues pueden irla buscando. Porque, a ver, cuando uno quiere hacer algo por primera vez, incluso su primer vuelo, es más, imagínate que tú eres de siempre ir a Juan Dolio, pero esta vez Semana Santa te quieres ir para Pedernales. Al principio te cuesta porque vas a salir de tu zona de confort, ya tú sabes dónde está el peaje, dónde se arman los tapones, dónde tú te quedas, dónde compran la comida, pues vas a ir a un lugar que no conoces. Todo eso te genera cierta reticencia a ese cambio, por pequeño que sea. Imagínense comprar una propiedad, que eso no es... Yo creo que es más fácil comprar un carro, pero una propiedad por el monto, por las implicaciones, pues ya requiere que tengamos un proceso diferente, ¿vale? Por ende, eh, lo que sí es como que nos tomemos el tiempo, que investiguemos, que preguntemos, que veamos, que busquemos cuáles son aquellas mejores opciones. No tendremos siempre la tranquilidad y el 100% de paz, ¿verdad? Porque siempre las primeras veces traen sus pequeños eh, cosquilleos, ¿verdad? Pero como dicen aquí los protagonistas de esta noche, hay que lanzarse y el momento es ahora. No podemos dejarlo para después porque para más luego es tarde. Señores, yo quiero dar las gracias a Félix y a Johnson por compartir con tanta autenticidad, ser tan sinceros, sin maquillarnos, ¿verdad? Digamos que a ellos lo presentamos porque fueron casos de éxito, pero ellos le dieron tips de que sí, que no, ¿verdad? Porque al final cada cual lo va a hacer desde su realidad. Si hoy ustedes se sintieron identificados, si alguna historia de alguno de los dos casos les hizo pensar de yo quiero estar ahí, porque a lo mejor en un tiempo los próximos invitados van a ser ustedes a este webinar, porque como ustedes se fijan, nosotros invitamos gente real. O sea que cualquiera de ustedes puede ser uno de mis invitados en algún webinar. Entonces, nosotros tenemos un taller que es introducción a la inversión inmobiliaria, que es para la primera semana de diciembre, es online también, los días 1, 2 y 3. Entendemos que va a ser una experiencia práctica para entender cómo dar ese primer paso. Este webinar se va a quedar colgado. Siempre que hacemos webinars que son gratis, lo dejamos colgado en el canal de YouTube de Kiefer Consultores. De esa manera, pues la gente se edifica, lo puede compartir. A veces tú necesitas ver las cosas, escucharlas de nuevo, con más tranquilidad. Este taller obviamente sí tiene un costo de 3.500 pesos, me parece, y las primeras 20 entradas estamos haciendo un hot sale de 1.000 pesos. Dígase que tú tienes unas 7.5 horas, por ejemplo, de formación y seguimiento por lo que te sirve, qué sé yo, una hamburguesa. Una hamburguesa sin refresco en algunos restaurantes. Entonces, nosotros somos Kiefer Consultores, agradecemos a Félix, agradecemos a Oficina Felices, también a la red de Oficina Felices, que nos ofrece sus espacios tanto para los webinars y con ellos hacemos también las Networking Nights, que son eventos también gratuitos que hacemos para nuestros clientes, tanto de Kiefer Consultores como de la red de Oficinas Felices y colaboradores y allegados. Y la verdad que estoy muy feliz de ser parte porque yo me siento parte de Oficina Feliz, ¿verdad? Porque yo me beneficio, ¿no? Y exacto. No voy a mentirles, no voy a mentirles. Entonces, Johnson, que ya sea que esté en Nueva York o aquí, siempre que le pido que me apoye, pues lo hace. Y me encanta hacerlo porque es una persona como tú y como yo, que simplemente, eso sí, yo debo decirlo, él es muy organizado y por eso está donde está, ¿verdad? Porque él tiene ya varias propiedades. No le pregunté cuántas para no ventilarlo, pero yo sé que son varias. Pero esa experiencia que él tiene en varios ámbitos, pues puede aprovecharse. Y me consta que es una persona súper abierta, Félix también. Por favor, escriban sus redes en el chat, jóvenes, Félix Johnson, para que si alguna persona que esté en la sala quiere escribirles o hacerles algún comentario directo,
pueda hacerlo. Agradezco de verdad muchísimo a todos y a todas los que se conectaron y estamos a la orden. Mañana, si Dios quiere, este webinar va a estar colgado en el canal de YouTube de Kiefer Consultores y también pueden escribirnos al correo que les llegó la invitación, porque a todos les llegó la invitación por un correo, por Google Calendar de Kiefer Consultores, ¿vale? Pueden escribirnos si les interesa participar en el taller que tendremos y aprovechar el precio de hot sale. Muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias, Johnson. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Bye, gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, chao. Chao. Gracias. Sí.